algo que les haya llamado la atención del proceso salud-enfermedad, que era el otro video, y algo que les haya llamado la atención del documento de la cosmovisión mapuche respecto a la salud. ¿Alguien que quiera comentar? Levante su manito. Por otra parte, me pareció súper como curioso de cómo los puestos mapuche ven el tema de salud y enfermedad y antiguamente igual. Es como súper similar y al mismo tiempo igual distinto. Y el avance que ha tenido el concepto de salud y enfermedad ha ido súper variando, más que tomando como una persona solamente como enfermedad y la muerte, a una persona completamente cambiante. ¿Cuál es la clave de lo que ustedes vieron en ese material? La clave para el concepto de salud. ¿Es, es un estado estático? ¿Es algo que se alcanza en algún minuto? ¿O cómo? ¿Cómo es ese concepto? Bueno, pues lo que yo vi es un estado de constante cambio de una balanza y no siempre estamos como en salud o enfermedad, siempre estamos entrecambiando. ¿Ya? ¿Alguien más? Aparte José, gracias José. Completando con mi compañero, también habla de que es como una adaptación que tiene que tener el ser humano. Y aparte, completando con lo de mi compañero, me llamó mucho la atención el texto, ya que a los mapuches les afecta todo lo que ocurre en la naturaleza. Así es. Y así mi personal visión, les voy a compartir mi visión personal, es que así es. Todo lo que ocurre en la naturaleza nos afecta de una u otra manera y eso también es parte de la salud porque somos entes integrales. Camila, te sigo escuchando. Hey, Camila. Profe, y lo otro era que usted, si no me equivoco, en su video hablaba sobre el tema de cómo teníamos que tratar a las personas mapuche, que había que ganarse como la confianza de ellos, igual que no era llegar y interactuar con ellos, por el tema de que tienen otro significado de la salud y de la enfermedad como nosotros. Así es. No solo con los mapuches, con cualquier pueblo originario con el que ustedes quieran trabajar, ya sea Aymara, Rapa Nui, Cahuéscar, el que ustedes nombren, tienen que llegar con una postura muy abierta, hasta ni siquiera con pueblos originarios, con comunidades cerradas como los chilotes, por ejemplo. Hoy tenía un diccionario chilote muy bueno que se los iba a pasar, pero en el fondo la idea es más que criticar sus creencias o sus formas o sus costumbres, o lo que uno tiene que hacer es entender esas costumbres y no apropiarlas, pero sí acogerlas y de alguna manera no criticarlas, porque si no se hace muy difícil la situación de salud, ¿ya? Y yo les voy a contar que cuando partió el tema de la salud en Rapa Nui, ya eso estoy hablando hace mucho tiempo atrás, cuando se creó el primer hospital, que el hospital antiguo era una cosa súper chica, que tenía un par de camas y no era muy grande, digamos, el de ahora es un lujo de hospital que tienen, con un montón de profesionales, antes había un médico, una enfermera y no había nada más. La gente de Isla Pascua no se atendía en el hospital, y no se atendía porque no le creía a los médicos o a esta gente blanca, porque somos blancos, eh, para ellos somos gente distinta, digamos. Entonces no se atendían hasta que al final, y de hecho como que dentro de su cultura ellos entendían la salud de otra manera muy distinta, entonces no podían entender eso de tomar remedios, por ejemplo. Y costó mucho, 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 y ahora se tiene un hospital integrado, digamos, culturalmente, donde hay consultas médicas tradicionales y hay consultas también de los, digamos, sanadores Rapa Nui que hacen su tema del mana y hacen sus cosas, digamos, para sanar a las personas. ¿Ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Temuco. Hay varios hospitales
que tienen rucas, por ejemplo, adentro, donde la gente va y acude a la machi, ¿no es cierto?, como complemento del tratamiento tradicional, porque la idea es que no ocurra una disociación, sino que haya una integración. Por una parte, la medicina tradicional y por otra parte, la medicina, digamos, más originaria. Denme un segundo. ¿Alguien más quiere opinar? O sea, ¿habían pensado que esto de la salud de enfermedad podía ser un tema tan importante? ¿Ustedes lo tenían así como ya, no? La salud es esto, la enfermedad es lo otro. ¿Qué habían visto en sus cursos anteriores, chicos? Profesora, habíamos visto como un concepto en general solamente, no como tan a fondo tampoco. ¿Es que este concepto más profundo, como tú dices, les va a ayudar en su atención futura o no? Sí, profe, totalmente. Yo creo que es un concepto súper importante que a nosotros como funcionarios de la salud nos va a desarrollar en todos los ámbitos de mejor manera. ¿Alguien más le llamó la atención algo de la gente que acaba de llegar? Van a mirar este pequeño link que se llama Historia Natural de la Enfermedad, ¿ya? Y van a hacer un esquema de la historia natural de la enfermedad y lo vamos a ver en un Padlet o lo pueden mostrar también si ustedes quieren. Lo próximo que van a revisar para, digamos, el día jueves va a ser este que dice determinantes sociales de salud, el esquema DDS de la OMS, determinantes sociales del MinSal, agenda de desarrollo sostenible y las lecturas complementarias. ¿Ya? Y les voy a dejar habilitado el desafío 2, porque en este se van a demorar y hasta ahí, porque el resto son clases y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, para que quede clara la actividad, ahora yo los voy a separar en grupos y van a leer este documento que se llama Historia Natural de la Enfermedad, que es muy cortito, chicos. No, lo pinchan ahí, pinchan el link, está habilitado el link, yo lo probé ayer, así que les va a aparecer. ¿Qué es esto? Es una página muy corta que simplemente es para que ustedes recuerden el proceso, la historia natural de la enfermedad y hagan un pequeño esquema de esta historia natural de la enfermedad. Solo eso por ahora para este primer trabajo de grupo. Quiero saber si alguien tiene dudas. Es que se asemeja un poco a la realidad porque la gente, las personas de antes también reflejaba el concepto de salud o enfermedad con cosas que pasaban en la vida cotidiana. Ahora, Por ojo, ejemplo, el mal de ojo. Claro, o sea, aparte del mal de ojo, ojo con eso, la cosmovisión mapuche todavía existe y es totalmente actual, ya no es una cosa que sea antigua, sino que es un estudio nuevo, digamos, es un estudio de ahora, hace poco, y son cosas que tienen que tener presentes para poder atender a la gente de ese pueblo, ¿ya? Ese es uno de los ejemplos. Hay varios más y sería a lo mejor interesante tener, bueno, no tenemos asignatura de salud intercultural, pero los conceptos de salud y enfermedad van cambiando a lo largo de la cultura. Ya. Y ahora que se han integrado otras personas de afuera como haitianos y esas cosas. Todos tienen conceptos distintos. Sí. Así es. Y los haitianos tienen una percepción muy particular de salud y se van a encontrar con eso cuando vayan a práctica a Talagante, al monte, por ahí. Hay muchos haitianos. Ya, chiquillos lindos. Los que volvieron, ¿alcanzaron a subir su Padlet? ¿Están en eso? Porque no lo veo aquí. A ver. Yo estoy en eso, profe. Nosotros Ya, también en la clase 3. Ya, la clase 3. Perfecto. Vamos a dar un par de minutos para que puedan terminar. No sé qué grupo es. Bueno, somos nosotros, profe, pero en un comentario le coloco los nombres que lo Ya no está haciendo importa. rápido. Dale, José. ¿Lo vas a explicar Bueno, o...?
Bueno, dentro de la historia natural de la enfermería estaba De el la periodo enfermedad, prepa, más de la no de la enfermedad, perdón. enfermería. La historia natural de la enfermería no tiene periodos prepatogénico y pre... Ya, dale nomás, Sí, José. ya Concéntrate, donde, concéntrate. ya, donde había el periodo prepatológica y patológico. Que eso fue durante el tiempo, donde ahí puso una flechita durante el tiempo. El periodo prepatológica se caracteriza por un periodo de riesgo y el periodo patológico es un conjunto de cambios bioquímicos y tisulares. Tisulares. Esa palabra no sé cómo se pronunciaría, profe. Lea, ¿Cuál? ¿Dónde? el al medio, el centro de todo. Liebel y Clark son Líder y clave. unos personajes que determinaron los niveles. Ya, dale. Sí, ya. Bueno, dentro del nivel primario va dirigido más que nada a los factores de riesgo, donde su parte principal, por así decirlo, sería la promoción de la salud y la protección específicas, dentro Ya, de lo que más me interesó en ese tema. Dentro del nivel secundario fue más que nada para los diagnósticos precoces y limitaciones de las limitación de la incapacidades. incapacidad. Ya, eso quiere decir que en el fondo, les voy a ir explicando al tiro. Una vez que el paciente ya está diagnosticado a un tiempo prudente y se le empezó a dar un tratamiento, lo que uno tiene que hacer es evitar las complicaciones de esa patología. Ya, eso se refiere con la limitación de la incapacidad. Dale con el terciario. Y como nivel tercero, va más dirigido a los tratamientos, rehabilitaciones y prevenciones de las discapacidades como enfermedades más avanzadas. Perfecto. Entonces, acá no se evidencia el esquema que nosotros usamos habitualmente, pero creo que lo tienen más adelante en una clase, donde se habla de los niveles de prevención. Y los niveles de prevención son como una pirámide. Lo que nosotros más tenemos que hacer es un nivel de prevención primario, ya que debería ser nuestra base de la pirámide, donde tendríamos que estar pesquisando, ¿no es cierto?, todo lo que son las patologías, los factores de riesgo, y haciendo actividades específicas para prevenir patologías y prevenir, digamos, trabajar sobre los factores de riesgo, ¿ya? El nivel secundario tiene que ver con que la persona ya se enfermó, ¿no es cierto? Tenemos un diagnóstico oportuno, tenemos un tratamiento y tenemos esa prevención de esas complicaciones de esa patología. Y el nivel terciario generalmente tiene que ver con la rehabilitación de ese paciente una vez que ya está enfermo, ya tiene complicaciones, ¿ya? Pero estamos previniendo la discapacidad o una enfermedad de tipo terminal. Incluso acá en algunos teoristas agregan la prevención de la mortalidad, ¿ya? ¿Dudas en relación con este esquema, chicos? Ese documentito que ustedes tienen ahí es muy cortito y les va a abrir un poquito la visión respecto a los niveles de prevención y al proceso salud-enfermedad, que está al revés de lo que a mí me gusta. A mí me gusta poner la salud a este lado. ¿Todos lo ven, chicos? Sí, profe. Ya. Acá hay un esquema que... Aquí puedo notar. De veras que puedo notar. Perfecto. Ya. Que habla de los dos polos de salud-enfermedad. Entonces tenemos la salud aquí y tenemos la muerte prematura acá, que es lo que nosotros queremos evitar, ¿cierto? Ahora, entre la salud positiva o un estado de bienestar, ¿no es cierto?, o cualquier definición que ustedes quisieran ocupar, existe algo que se llama la zona neutra, donde no hay posibilidad, ¿no es cierto?, de decir esta persona está enferma o esta persona está sana, ¿ya? Y en esa zona neutra, lo que nosotros tenemos que considerar son algunas cosas, que es el tema que viene ahora, que son los factores sociales. Hay muchos factores sociales que influyen de alguna manera en la salud. ¿Alguien me puede nombrar alguno?
¿Alguien, chicos? Como los que están ahí descritos, no se puede. Tienen que ser otros. ¿Cuáles? Como vivienda a nivel de renta. Otros, otros distintos. Ya, Eh, otros. ¿Qué otro factor sería a lo mejor interesante de agregar? Porque ahí hay algunos que se nombran, ¿cierto? La educación, nivel contaminante. ya, la contaminación ambiental, ¿qué más? El no tener acceso cercano a un centro de salud. Ya, por ejemplo, ¿qué otro? ¿Alguien se le ocurre otro? Acceso No, a recursos básicos. la, Ya, el la acceso a nutrición. servicios básicos, la nutrición, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos decir con esto, chiquillos? Que la salud no solo depende de lo que uno haga para mantenerse sano, sino que también depende de algunos factores sociales, ¿no es cierto?, que están fuera del alcance de las personas y que van a afectar directamente al estado de salud de esa persona. El ejemplo más claro es el que hemos vivido en esta situación de contingencia, ¿no es cierto?, que estamos acá encerrados, ¿no es cierto?, y que la gente que ha tenido menor acceso a servicios sociales, por ejemplo, ha sido la más afectada por este tema del bicho que anda dando vuelta por aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí en esta zona donde se supone que hay como un pequeño equilibrio, tenemos que pensar cuáles son los factores sociales que pudieran influir en esta persona, supongamos que es una persona, ¿ya? Vamos a hacer una persona aquí. Ahí está la persona, ¿no es cierto?, que tiene ciertos factores sociales que le van a influir en su estado de salud o enfermedad. ¿Ya? Si estos factores sociales son más bien opuestos o son más bien difíciles, lo más probable es que va a ocurrir una enfermedad, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Va a ocurrir la enfermedad. Y como ustedes bien denominaron, parte primero por los factores de riesgo, ¿no es cierto? Después se hace el diagnóstico, el tratamiento y después vienen las complicaciones. ¿No es cierto? Que está de alguna manera establecido acá en esta línea que tenemos aquí. ¿Sí o no? Que están los signos, lo voy a marcar para que no se me pierdan. Están los signos, los síntomas y la incapacidad. Esas son como las tres etapas por las que va a pasar la persona antes de llegar a la muerte. ¿Sí o no? Ya. ¿Qué es lo importante de este esquema? Que aquí nosotros vamos a tener una salud positiva y en esta salud positiva nosotros lo que vamos a trabajar es algo que se llama prevención y promoción. ¿Ya? No, mentira, me equivoqué. Esto es fomento y promoción. No me hagan caso, estoy durmiendo todavía. Fomento y promoción de la salud. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas sanas. ¿Ya? Si nosotros nos vamos para este otro lado y estamos aquí, aquí vamos a trabajar en la prevención cuando ya hay factores de riesgo, y se los voy a poner acá, de riesgo, ¿ya? Y vamos a trabajar en la prevención y aquí está la prevención primaria, la prevención secundaria, ¿no es cierto? Estaría como por aquí, y la prevención terciaria. ¿Se entiende el esquema, chicos, o no? ¿Vamos bien o no? Sí, profe. Esta prevención es de aquí, es de la parte cuando la persona ya tiene factores de riesgo. El fomento es cuando la persona está sana, ¿ya? Acuérdense siempre de eso. La prevención tiene que ver con factores de riesgo. Entonces, como bien estudiaron ustedes en estos videos y en estas tareitas que yo les he ido dando, este es un continuo, es como, digamos, un ir y venir. Por eso que la flecha está como así, para los dos lados. Entonces una persona nunca está o sana, sana, o nunca está enferma, enferma. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, y aquí voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes fuman? Levántenme la mano. ¿Cuántos fuman? ¿Ninguno? No lo puedo creer.
Ya, 1, Ricardo, la Carrie. ¿Quién más? ¿Quién más fuma? Matías. Ya, antes de seguir, no fumen, chiquillos, porque les hace pésimo. Pero si ustedes ya fuman, ¿no es cierto? ¿Vamos a hablar de fomento de la salud, fomento y promoción, o vamos a hablar de prevención? ¿Qué dice el público? Prevención. Prevención, porque ya hay un factor de riesgo, que es el fumar. Ya, bien. Si yo les digo, ¿cuántos de ustedes son sedentarios? Levante la manita. Sedentarios que no hacen ejercicio, solo hacen lo que se mueven para ir a trabajar. ¿Quién hace ejercicio habitualmente aquí? Nadie. ¿Quién no lo hace? Levante la mano. Ya. Entonces, si yo les digo a ustedes, ustedes tienen el sedentarismo, ¿de qué tipo de acción estamos hablando? ¿Fomento o prevención? ¿Fomento y promoción o prevención? Fomento. ¿Segura? ¿El sedentarismo es un factor de riesgo? Sí. Ya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Miren el esquema. ¿A qué se asocia la prevención? A los factores de riesgo. Ahora, por supuesto que ustedes tienen que conocer muy bien cuáles son los factores de riesgo y entender esa parte que todavía no hemos llegado, pero la idea, chiquillos, es que la prevención parte con un factor de riesgo y el fomento y la promoción se hace con personas sanas. Si yo, por ejemplo, tengo una persona que no hace ejercicio o camina, digamos, pero no es sedentario, porque sedentario se considera aquella persona que no hace nada, que pasa todo el día sentada, que no hace ninguna actividad, nada, nada. Supongamos que, y aquí voy a sacar la duda de la persona que ahí tenía la duda. Si tengo una persona, un niño, por ejemplo, ¿ya? Que se mueve, juega, qué sé yo, tenemos que entender que la actividad física tiene una definición particular, ¿ya? Y la definición dice que la actividad es la actividad física intencionada, que además se hace 3 veces a la semana y que además tiene un tiempo determinado, ¿ya? Si yo les pregunto a ustedes, la gran mayoría no lo hace, pero les aseguro que los que trabajan por lo menos no pasan todo el día sentados en su casa, ¿sí o no? ¿O sí? Pero Dígame. cuando trabajan y hacen actividad física, no sería como voluntario, porque el trabajo les demanda que caminen, Ahí etcétera, está el ¿cierto? error, Carrie. Tú te mueves, pero no haces actividad física. No eres una persona sedentaria, pero tampoco haces actividad física. Vuelvo a insistir, la actividad física tiene una definición muy clara que dice que es la actividad intencionada. O sea, cuando yo me voy a hacer actividad física para hacer actividad física. No es que si yo, por ejemplo, trabajo en la construcción, ¿ya? Y aquí está la diferencia, le puede hacer la diferencia ahí. Claro, no es una persona sedentaria porque su trabajo le demanda cierta actividad física, pero no corresponde a la definición de salud, ojo con eso, de actividad física, que es aquella actividad intencionada que se hace 3 veces a la semana por lo menos y con una duración de 30 minutos aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ahí está donde está la diferencia entre un sedentario y alguien que no hace actividad física. ¿Sí? ¿Carrie? Sí, profe. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, puede ser que el trabajo les demande mucha actividad, ya que en el lenguaje coloquial sea actividad física, se mueven harto, incluso a veces sudan la gota gorda y todo lo demás que ustedes quieran, pero no hacen gimnasia o actividad física propiamente tal. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Entonces, cuando ustedes no son sedentarios, pero no hacen actividad física, y yo hago una actividad para que ustedes como estudiantes hagan actividad física porque es bueno, porque es importante, porque, qué sé yo, estoy haciendo fomento y promoción. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia, no? Sí, profesora. ¿Alguien no la entendió?
Es una cosa muy sutil, pero hay que hacer la distinción porque después tienen todo, bueno, tuvieron su asignatura de educación y promoción para la salud, ¿no? Entonces, a ver, por lo que entendí yo, fomento y promoción es cuando uno, por ejemplo, incentiva a hacer, por ejemplo, deporte. Exacto. Es como eso, y la prevención es para evitar un riesgo de alguna enfermedad. Exactamente. Ya. La prevención tiene que ver con factores de riesgo específicos. Si yo, por ejemplo, les digo, las patologías cardiovasculares tienen como factores de riesgo el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, qué sé yo, bueno, factores de riesgo que también son no modificables. La edad, por ejemplo, es un factor de riesgo no modificable, el sexo es un factor de riesgo no modificable, pero ya con esos 3 factores de riesgo que yo les estoy nombrando, que son específicos de la patología cardiovascular, si usted hace prevención específica de ese factor de riesgo, está haciendo prevención, no está haciendo promoción. Ahora, ojo, usted puede hacer prevención y promoción en una misma persona. Chan, chan, chan. Sí, profe. ¿Se puede? ¿Alguien lo explica para algún compañero que no lo tenga claro? Que podría estar, bueno, haciendo promoción para mejorar hábitos que tenga la persona Ya, y prevención de, lea la ya, lámina. no, De no, factores de riesgo, pues. de factores de riesgo. Ya, bien. ¿Queda clara esta parte, chicos? Esto lo van a ver con más propiedad más adelante, pero esto es un adelanto para entender que ahora vamos a trabajar los factores sociales o las determinantes sociales de salud, que es lo que se llama, digamos, el documento o la clase que viene, ¿ya? Entonces, para ir terminando, chicos, voy a volver a decir la tarea y les voy a... Ellos lindos, hoy día hicimos la historia natural de la enfermedad, ¿ya? Y van a volver a, o sea, van a leer otro documento que se llama Determinantes Sociales de Salud. Tienen un esquemita ahí que les va a ayudar a entender cómo considera la OMS las determinantes sociales. Acá está lo que considera el MinSal. Hay una agenda de desarrollo sostenible que tiene mucho que ver con las determinantes sociales y algunas lecturas complementarias. Dentro de estas lecturas complementarias hay 2 documentitos que no recuerdo si son muy largos o muy cortos, pero son complementarios. Ya no es obligación que usted los lea, pero sí es positivo que usted los lea. Y vamos a terminar con un último desafío, que este es individual, ¿ya? Que se llama Desafío 2, busca conexiones entre la salud y el desarrollo social. Este desafío es similar al anterior. Para realizarlo debes pensar cómo influye la salud debería decir ahí, en el desarrollo social a través de sus determinantes de salud. Busca ejemplos que ilustren las ideas y plásmalos en el Padlet bajo, ahí dice la columna 2 porque antiguamente estaba por columnas, pero ahora ya no estamos por columnas, así que lo van a poner en su Padlet. Luego lo discutiremos en la sesión en línea. Recuerda que puedes opinar y darle puntaje a los posts de tus compañeros. Ya.